Filogenética entre el ser humano y otras especies. A lo largo de las sesiones nos hemos dado cuenta de que el ser humano se desarrolla filogenéticamente en comparación con otros animales. Sin embargo, la parte biológica no es la única que influye, sino que también influye la parte social y ambiental. Comenzando con que la comparación bioquímica genética nos habla de que todos los seres vivos estamos conformados por un material genético, el cual sí nos habla de el desarrollo que podemos llegar a tener y las características físicas como color de ojos, color de pelo, estatura, también nos habla de capacidades cognitivas en donde el desarrollo de emociones va a ser de vital importancia. Sin embargo, el que existan estas características no significa que automáticamente se van a desarrollar, sino que influye todo el ambiente en el que está creciendo el ser humano. Comenzando con que nuestros cráneos modernos albergan mentes de la edad de piedra, esto quiere decir que el ser humano se ha estado desarrollando durante los últimos 2.5 millones de años, ha sido durante los últimos 10.000 en donde las presiones ambientales extraordinarias a las que nos hemos sometido nos ha hecho desarrollar actividades como agricultura, desarrollo de ciudades, desarrollo cultural, etcétera. También tenemos una teoría modular. Esto quiere decir que el cerebro cuenta con módulos cerebrales especializados para realizar diferentes funciones o conductas. Algunas funciones y conductas van a resultar de vital importancia, mientras que otras simplemente nos sirven para existir. También tenemos como ejemplo que existen factores como el neuroticismo, tendencias a la ansiedad, depresión, inteligencia en general, tienen una heredabilidad de aproximadamente el 50%. Esto quiere decir que si existe la aparición de estos trastornos son consecuencia tanto de la parte genética como que de los eventos que se desarrollan alrededor del ser humano para que puedan llegar para que puedan llegar a, a expresarse este tipo de trastornos. Por otro lado, tenemos la comparación anatómica morfológica. Esto es que el cuerpo humano se encuentra construido de acuerdo al plan general de los animales. Nos tenemos movimiento, estamos compuestos por órganos y sistemas. Sin embargo, más en concreto contamos parecido con antropoides y con simios superiores. Esto en comparación con otros animales. Tenemos más similitudes. Esto es que contamos características como visión estereoscópica y policromática, inmovilidad de las orejas, reducción del olfato, pérdida de pelos táctiles, o sea, en manos, existencia de un tiempo menstrual y ausencia de un periodo estacional de cría que nos podría llevar a, bueno, como en otras especies, en donde sí existen animales que planean, por así decirlo, el nacimiento de sus crías en cuanto se mejoren las condiciones. Las principales diferencias significativas que contamos en comparación con todo el resto de animales es el bipedismo, que quiere decir el cambio en los huesos y en las extremidades inferiores y cadera, columna vertebral, etcétera, para poder caminar de manera erguida por distancias más amplias y durante mucho más tiempo. La existencia de una mano prensil que nos va a ayudar que sirve como instrumento para manipular objetos pequeños con precisión, y la cerebralización y ampliación de la cavidad craneal. Esto es que no solamente cambia la estructura del cerebro en el sentido de que es más grande que el de otros animales, sino que también es más grande en proporción que al del resto al peso total. También resulta importante mencionar el hallazgo desde el proceso embriológico, en donde sí, todos los seres vivos pasamos por eh, diferentes etapas en el desarrollo embrionario, como el cigoto, que son las 2 primeras semanas, el desarrollo de un embrión que va de estas 2 primeras semanas hasta las 8 semanas, y un feto que va de estas 8 semanas hasta el nacimiento del ser humano, pero es durante este desarrollo en donde encontramos estructuras embrionales o fetales que nos puede llegar a recordar formas de especies situadas en procesos evolutivos anteriores, como por ejemplo también encontramos... No. Como por ejemplo encontramos que cada especie nace en... Ay, a ver si lo puedo ver. Bueno, como por ejemplo encontramos que es
entre estos, eh, entre estos restos del proceso evolutivo anterior encontramos restos de branquias, cambio de posición de los ojos, del esbozo de cola, que actualmente pues es el coxis, y la oclusión palpebral. Bueno, en este tipo de restos que podemos encontrar nos va a ayudar a determinar, o bueno, la especie como tal determina en qué momento es ideal para ellos nacer, ya que han conseguido la madurez necesaria para poder sobrevivir, y esto se determina por especie. Existen especies en donde que nacen con los ojos cerrados y necesitan el apoyo de la madre para poder continuar con su supervivencia después de nacer, o existen otras que sí nacen con los ojos abiertos y que ya se vuelven prácticamente independientes y pues no es necesario contar con una madre para poder sobrevivir. El ser humano se encuentra en medio de las dos, en donde sí nace con los ojos abiertos, pero es totalmente vulnerable. Por otro lado, también contamos con la estructura comportamental. Esto quiere decir que el ser humano expresa comportamientos complejos, muestra lo que la capacidad genética, ontogénica y anatómica le permiten. También quiere decir que de acuerdo con la capacidad que tiene el ser humano para formar lazos afectivos, empiezan a comenzar, empiezan a formarse relaciones, relaciones sociales y organización social, lo que nos deriva a la creación y desarrollo de comunidades más complejas y de sociedades organizadas.